en esta presentación vamos a enseñar lo que es un poco del tema de dinámica de fluidos. Primeramente, mi grupo está conformado por Paul Tapia, Hugo Fernández y mi persona Axel White. Entonces vamos a ver un poco qué es la mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos es una rama de la mecánica de los medios continuos y esta a su vez es una rama de la física que estudia el movimiento de los fluidos y las fuerzas que los provocan. Los fluidos se dividen en gases y líquidos. Estos tienen una característica similar y es que son incapaces de resistir esfuerzos constantes y esto provoca que no tengan una forma definida. Las aplicaciones de la mecánica de fluidos son varias. Es fundamental en campos tan diversos como la ingeniería química, la ingeniería civil, la oceanografía, la meteorología, las industrias, las construcciones navales, etc. Pásale, por favor. La mecánica de fluidos puede dividirse en aspectos importantes que son la estática de fluidos, la dinámica de fluidos y también la hidrodinámica. Entonces vamos a ver qué es la estática de fluidos, que se ocupa de los fluidos en reposo, es decir, que no hay fuerzas externas que actúen sobre el mismo y hace que no cambie la posición. La dinámica de fluidos, como la misma palabra dice, es que se ocupa de los fluidos en movimiento, quiere decir que hay fuerzas externas que hacen que actúen sobre el fluido y esto a su vez hace que alteren su posición. La hidrodinámica, este término se aplica al flujo de líquidos o al flujo de gases a baja velocidad, en el que puede considerarse que el gas es esencialmente incomprensible. Entre las aplicaciones de la mecánica de fluidos están la propulsión a chorro, las turbinas, los compresores y las bombas. Propiedades de los fluidos. Existen dos tipos de propiedades de los fluidos que pueden ser primarias y secundarias. Las propiedades primarias, como vamos a ver, son propiedades primarias o también llamadas termodinámicas, que son la presión, la densidad, la temperatura, la energía interna, la entalpía, entropía, calores específicos y viscosidad. Las propiedades secundarias caracterizan el comportamiento específico de los fluidos, o sea que esto tiene un valor agregado que hacen que se comporten de esa manera. La viscosidad, conductividad térmica, tensión superficial y comprensión. La estática de fluidos. Para el investigador John Miller, la estática de fluidos estudia las condiciones bajo las cuales un fluido está en reposo, es decir, que por tanto no haya escurrimiento. Entonces el fluido estará estático o se moverá como un cuerpo rígido. Por tanto, no habrá corte. Entonces, como no hay fuerzas externas, no importará si el fluido no tiene forma definida. La hidrostática, ¿qué dice la hidrostática? La hidrostática estudia los fluidos en reposo, como ya mencionamos anteriormente. Entre los fluidos se incluyen a los líquidos y a los gases. Los fluidos se presentan en la naturaleza presentan una viscosidad que dependiendo de la sustancia es alta o baja, como por ejemplo baja que sería el aire o el agua y alta sería la miel y la glicerina. Estática de fluidos. La presión. La presión es la magnitud que relaciona la fuerza con la superficie sobre la cual actúa, es decir, presión es igual a fuerza sobre área. Por la definición de presión, vemos que su unidad debe estar dada por la relación entre unidad de fuerza y unidad de área. En el sistema internacional de medidas vemos que la fuerza está sobre 1 newton y el área es 1 metro cuadrado, que sería 1 newton sobre metro cuadrado. Esas serían las medidas en las cuales se representaría esta fórmula de aquí, de la presión. La densidad o masa específica. La densidad de un cuerpo se denomina por la letra Q o la letra Rho, que es una letra del alfabeto griego, y se define de la siguiente manera. La densidad o masa específica de un cuerpo es la relación entre su masa y su volumen. O sea, como vemos aquí, ¿qué sería? Densidad es igual a masa sobre volumen. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y el volumen es el espacio que ocupa el mismo. Vamos a ver ahora la dinámica de fluidos. ¿Qué dice la dinámica de fluidos? Para el autor Gareth Williams, se centra principalmente a determinar la fricción que ofrece el mismo, dependiendo del grado de viscosidad del mismo, como indicamos antes, el grado de viscosidad que puede variar dependiendo del tipo de elemento.
Los fluidos ideales cuya viscosidad es nula o despreciable, en su comportamiento no se observa esfuerzos de corte y por lo tanto no existen fuerzas de fricción con las paredes de los sólidos. La hidrodinámica incluye el estudio de la dinámica de otros fluidos. Para ello se consideran, entre otras cosas, la velocidad, presión, flujo y gasto del fluido. El gasto o caudal es una de las actividades principales en el estudio de la hidrodinámica. Se define el volumen del líquido delta B que fluye por unidad de tiempo, que sería delta T. Sus unidades en el sistema internacional son los metros cúbicos sobre segundo y su expresión matemática sería que el caudal o gasto va a ser igual a delta B, que es el volumen, sobre delta T, que es el tiempo, al volumen sobre el tiempo. Pásale, por favor. Las aplicaciones y ramas de la mecánica de fluidos. Estos están aplicados a la aerodinámica, la supersónica, ondas de choque y turbinas. La aerodinámica, ¿para qué es? Para los aviones normales que conducen pasajeros, carga. Esto nos ayuda a tener una mejora en los aviones y así mismo para saber cómo podemos mejorar. La supersónica quiere decir de los aviones súper rápidos, los aviones supersónicos que se han escuchado que son para presentaciones, para galas. Estos se caracterizan porque sobrepasan la velocidad del aire. Las ondas de choque son asimismo las ondas del viento en las cuales choca el avión, entonces esto hay que tener muy claramente al momento que se estudia a profundidad la mecánica de fluidos. Y las turbinas son para las turbinas de los mismos, de los aviones, que se utiliza en general para ellos. Pásale, por favor. El principio de Bernoulli y ecuación de continuidad. El principio de Bernoulli dice que la suma de energía potencial y cinética, ya sabemos que la energía potencial necesita obviamente una altura para poder funcionar y la cinética que tiene que estar en movimiento. En los varios puntos del sistema es constante. Si el flujo sea constante, cuando el diámetro de un tubo se modifica, la velocidad también se va a modificar por ende, o sea, es proporcional. La energía cinética aumenta o disminuye, en tanto la energía no puede ser creada ni tampoco destruida, solo se transforma, como hemos sabido eso de memoria. Enseguida, el cambio en la energía cinética necesita ser compensado por la reducción o aumento de la presión. El teorema se aplica al flujo sobre superficies, como las alas de un avión o las hélices de un barco, que vemos aquí, presión 1 más 1/2 de la densidad por el volumen 1 más la densidad por la gravedad y por la altura 1. Esto va a ser igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad del volumen 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad y por la altura 2. Ahora, la ecuación de continuidad no es más que un caso particular del principio de la conservación de la masa. Se basa en que el caudal Q del fluido ha de permanecer constante a lo largo de toda la conducción. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, si un líquido entra por este tubo, la misma cantidad va a salir por la segunda entrada. Como vemos aquí, la presión 1 es igual al caudal que entra a la cantidad sobre el área 1, el área que ocupa todo este espacio. Entonces aquí la presión 2 es igual al caudal sobre el área 2, el área 2 de aquí. Este es el control de volumen y este es el control de la superficie. Entonces, dado que el caudal es el producto de la superficie de la sección del conducto por la velocidad con que fluye el fluido, tendremos que en dos puntos de una misma tubería se debe cumplir que Q1 es igual a Q2. El caudal 1 que sale va a ser igual al caudal 2, como expliqué anteriormente. Esto a su vez, la superficie 1, la cantidad de agua o materia que entre por la velocidad 1 tiene que ser igual a S2 por V2. Pásale, por favor. Bueno, y a mí me toca hablarles sobre el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes también es conocido como la ley física de la flotabilidad y fue descubierto por el antiguo matemático inventor griego Arquímedes, quien afirmó que cualquier cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido, fuese gas o líquido, pero que estuviera en reposo, es actuado por una fuerza ascendente o flotabilidad, desplazando el cuerpo de esta manera hacia arriba. De esta manera, como podemos ver, tenemos aquí un ejemplo con dos recipientes, el antes y el después.
En el primer recipiente podemos fijarnos que tiene un volumen de agua, un cuerpo previamente antes de ser sumergido y un nivel de agua. Nos tenemos que fijar en el segundo ejemplo en el nivel de agua, en el cuerpo que fue sumergido. Por lo tanto generó un aumento de volumen en el agua y una fuerza de empuje que desde arriba. Y la fuerza de empuje, como indica esta flecha, es igual a la cantidad de líquido desalojado o el líquido que en este caso aumenta en el envase. Por lo tanto, podemos decir que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. Esta es la fórmula para calcular el empuje. El empuje es igual al volumen por la densidad por la gravedad. Manómetros. Sí. Un manómetro es un instrumento de medida de la presión de fluidos, líquidos o gases en circuitos cerrados. Mide la diferencia entre presión atmosférica y la presión absoluta, llamándose a esta la presión manométrica. A este tipo de manómetros se los conoce también como manómetros de presión. Ya, tipos de manómetros. Los que equilibran una presión conocida con una presión que aún no se conoce. A este tipo de manómetro se lo conoce como el manómetro de vidrio en forma de U, la que la presión se determina midiendo la diferencia de nivel de líquido entre las dos ramas. El tipo número 2, que es la de presión desconocida, que actúa sobre un material elástico que produce el movimiento utilizado para poder medir la presión. A este tipo de manómetros pertenece el manómetro de tubo de Bourdon y el manómetro de pistón y el de diafragma, entre otros. Manómetros digitales, estos están dirigidos por un microprocesador que garantizan la fiabilidad de un dispositivo que marca la presión de una forma en la pantalla. Los barómetros. Un barómetro es un instrumento que se utiliza en la meteorología, que sirve para medir la presión atmosférica. Además, nos permite también darnos pistas sobre los pronósticos meteorológicos. La unidad de medición de los barómetros según el sistema internacional es el hectopascal. El primer barómetro inventado fue por el físico matemático italiano Evangelista Torricelli en el siglo XVII. Los tipos de barómetros. El barómetro de mercurio es un instrumento de medición de la presión atmosférica, fue inventado por Evangelista Torricelli en 1643. Está formado por un tubo de vidrio de 90 centímetros de largo en un recipiente de cualquier tipo, ambos llenos de mercurio y comunicados entre sí. Los barómetros anaeroides. El barómetro anaeroide o barómetro metálico, también conocido como barómetro holostérico, funciona gracias a una cápsula metálica con paredes elásticas, produciendo deformaciones debido a la presión atmosférica. Estas variaciones modifican la presión, indicándose una aguja graduada por milímetros. Este barómetro también se ajusta según las indicaciones del barómetro de mercurio. Ya, bueno, ahora les explicaré el principio de Pascal. Primero les explicaré un breve concepto y luego les explicaré con un ejemplo para que entiendan mejor. Ahora les diré. ¿Qué es el principio de Pascal? La presión ejercida sobre un líquido que se encuentra encerrado en un recipiente se transmite por igual a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente. Ley Pascal. Ahora les explicaré. Tenemos un recipiente que tenemos un líquido que está perfectamente encerrado y no se puede salir. Bueno, si aplicamos una fuerza 1 en el área 1, vamos a obtener una presión 2 que transmitirá a todo el líquido del recipiente y a las paredes. Esto causará que vamos a tener una presión 2 en el área 2 y vamos a obtener una fuerza 2. Y esto quiere decir que la presión 1 va a ser igual a la presión 2, que es igual a la presión, va a ser igual a la fuerza sobre el área. Va a ser igual fuerza 1 sobre el área 1 igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Bueno, ahora les explicaré la variación de la presión con la profundidad. Mientras que la presión atmosférica decrece con el incremento de la altitud, la presión en un líquido crece con el aumento de la profundidad. Supongamos que un líquido en reposo en el cual la densidad es homogénea, es decir, que es incomprensible. Ahora, si analizamos una porción de un líquido representada por el rectángulo del volumen del recipiente, esto quiere decir y se cumple que las fuerzas
la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Ya, ahora voy a explicar qué es el teorema de Torricelli. ¿Qué es el teorema de Torricelli? A partir del teorema de Torricelli se puede calcular el caudal de salida de un líquido por un orificio. La velocidad de un líquido en una vasija abierta por un orificio es la que tendría un cuerpo cualquiera. Como vemos aquí, por ejemplo, vemos este contenedor en el cual tenemos aquí un espacio por el cual fluye el agua o sale el agua. Entonces, ¿qué dice aquí? Cayendo libremente en el vacío desde el nivel del líquido hasta el centro de gravedad del orificio. Entonces, como vemos aquí, vemos varios diferentes tipos de contenedores en los cuales está puesto ya sea mercurio o agua, en los cuales vemos que al momento de ponerle verticalmente tiene la misma, está a una determinada altura. Al momento, por ejemplo, de inclinarle, sigue a la misma altura. Si le inclinamos más, como vemos que tiene una determinada medida, viene a estar más acá, va a llegar a la misma altura y así mismo sucesivamente. Entonces vamos a ver aquí que la velocidad 1 es con la que sale. La velocidad 2 va a ser igual a 0 porque esta es la que no está variando. Y aquí vamos a ver en conclusión que siempre vamos a tener una altura Y2 menos la Y1. Siempre se va a coger desde donde está saliendo el agua, donde hay un orificio, más no desde acá, porque es desde aquí donde comienza a variar el flujo del agua o diferente sustancia con la cual se esté utilizando. Ya, el teorema de Pitot. El teorema de Pitot consiste que en todo cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, que la suma de las longitudes de los dos catetos va a ser igual a la suma de las longitudes de los dos lados opuestos de los catetos. Y bueno, con esto concluimos todo nuestro trabajo. Gracias.